Buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer cibercafé de la red de sustentabilidad de la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras. En esta oportunidad vamos a trabajar en el marco de la soberanía alimentaria y el rol de los gobiernos locales. Antes de darle la palabra a nuestra directora de la delegación, Laura Alfonso, recordarles que, como en todos los cibers, contamos con interpretación simultánea. Van a ver que en la pantalla tienen un mundito de interpretación que pueden seleccionar en portugués o en español para escuchar las intervenciones. Le doy la palabra a Laura para comenzar con esta tarde de Ciber. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este cibercafé de aprendizajes de la Delegación para América Latina, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Para nosotros es un gusto contarles en primer lugar que estos cibercafés forman parte de lo que denominamos redes temáticas de la Delegación para América Latina. Estos son grupos de trabajos de las ciudades de acuerdo a los intereses que las mismas ciudades han expresado. En este caso, hubo una gran cantidad de ciudades que conforman nuestra delegación, que son más de 80 ciudades en América Latina, que han expresado su interés sobre el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. En este caso, uno de los ejes de trabajo que vamos a abordar es el de soberanía alimentaria y el rol de los gobiernos locales. Nosotros nos basamos en los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. Nuestra carta tiene 20 principios. Uno de ellos, el principio 13 de nuestra carta, habla sobre la sostenibilidad. Y muy brevemente voy a leerles algo de este principio de ciudades educadoras. Dice: la ciudad educadora se comprometerá con la satisfacción de los derechos y necesidades materiales que permiten mantener una vida digna, la alimentación, el agua, la vivienda, el saneamiento, la energía, la movilidad, un entorno seguro y saludable. La ciudad se organizará teniendo en cuenta la condición ecodependiente de la vida humana y sus límites físicos del planeta. Se promoverá activamente la participación y corresponsabilidad de todos sus habitantes en la adopción de estilos de vida y consumos justos, resilientes y sostenibles, bajo los principios de eficiencia, reparto y justicia, tomando precauciones para proteger los bienes comunes que permitan garantizar la supervivencia digna para las generaciones actuales y las futuras. Esto dice nuestro principio 13 de la Carta de Ciudades Educadoras. Por eso hoy vamos a enfocarnos en este aspecto de la soberanía alimentaria y qué podemos los gobiernos locales hacer para ello. Por eso tenemos esta interesante mesa esta tarde, donde tenemos a un ponente, Flavio Vladimir Rodríguez. Agradecemos muchísimo, Flavio, que nos acompañes y que nos brindes tu tiempo. Él es director del programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Economía Social, geógrafo y topógrafo, docente e investigador en el área de conflicto y dinámica social, con experiencia en investigación sobre problemáticas, dinámicas socioeconómicas, urbanas y rurales, conflictos territoriales, cuestiones agroalimentarias y socioambientales abordadas desde la economía social, la ecología política y la geografía económica, con trayectoria en temáticas específicas como concertación y aparcamiento de tierras, huella ecológica alimentaria de Bogotá y abastecimiento alimentario de la ciudad por territorios y economías campesinas de la región central. Muchas gracias, Blancho, quien será nuestro orador. La moderadora de este panel es Ruth Muñoz. Muchas gracias, Ruth, por brindarnos tu apoyo y tu asesoramiento en estos temas. Ruth es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Economía Social y economista, investigadora y profesora. Sus temas de especialización son la economía popular solidaria, en especial microeconomía y financiamiento,
la economía urbana y regional, así como las políticas públicas en dichos temas. En agosto asume como secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento. Es consultora para la OIT en temas de economía social y solidaria. Muchísimas gracias, Ruth. Y en la primera fila hoy estará la ciudad de Rosario, representada por Pablo Nacimurúa, que nos acompaña también. Hola Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Él es el subsecretario de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Fue coordinador de Economía Social del Distrito Noroeste y también director general de Economía Social, Cooperativismo y Mutualismo de la Municipalidad de Rosario. Bueno, con estas presentaciones agradecemos muchísimo a todos y a todas los que nos acompañan. Doy la palabra a Ruth para iniciar este cibercafé de esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto enorme poder compartir esta tarde con ustedes y desde el primer encuentro, cuando conocí a la red el año pasado, poder ver cómo van tomando forma, cómo se van especificando y poder ir entendiendo también las políticas y los enfoques cuando los principios se ven en la práctica, porque muchas veces vemos principios como el 13 que nos acaba de leer Laura, y después vemos que las prácticas van por el otro lado, y en formación como la que vamos haciendo. Por eso me gustaría tener a mano, creo que todos la deben tener por ahí, a la carta de la red y a esos principios tipo corchos cortados por ahí, cuando el año pasado se agregó el principio de la economía social y solidaria, porque me gustaría en este marco, muy breve, antes de darle la palabra a Blacho, que va a ser quien va a desarrollar la ponencia sobre el tema de la vinculación de soberanía alimentaria y el papel de los gobiernos locales al respecto, compartirles tres reflexiones, pensaba, para poder dar inicio al Cyber Café. Y la primera, justamente, es cómo poder articular estos principios desde el gran marco de la sostenibilidad, que con la red temática y a partir de cómo lo presentó recién, cómo está redactado, nos decía Laura, de esta forma como tan acabada, una cuestión muy central a nivel de la soberanía alimentaria es la cuestión de la interseccionalidad, porque muchas veces cuando justamente a partir de un enfoque que tiene que ver con, sin duda, a nivel de lo sistémico, con la sostenibilidad, nos queda muy en abstracto plantear algunas de estas cuestiones. Entonces, cómo desde lo local y poniendo eje en las prácticas de los gobiernos locales, vamos aterrizando en la interseccionalidad. Entonces, cómo a veces se puede estar entrando con la entrada como más común a la cuestión de la soberanía alimentaria es por la puerta de la producción. Quienes están produciendo alimentos, alimentos sanos, y ahí empiezan toda una serie de adjetivos y el orden de los adjetivos y cómo se los ponemos y qué significan y si son coherentes o no. Pero muchas veces la puerta es la del ordenamiento territorial, o la cuestión de la salud, o la cuestión de no necesariamente lo urbano, sino también lo rural. Bueno, la idea es poner en juego todas las distintas aristas de la problemática de la soberanía alimentaria, que también en cada una de las ciudades, y que acá hay un montón de la red, no va a tener la misma forma, y cada uno de los problemas que después nos va a plantear Blacho, van a tener distinta complejidad también según la escala que tenga la ciudad y cómo se inserte con el resto de los territorios, pero lo que es bien importante es esto de poder ver la interseccionalidad para poder
encontrarle una forma de efectivamente avanzar en prácticas que puedan lograr esa sostenibilidad en plazos que efectivamente puedan transformarse en políticas de Estado, como siempre decimos, sino de gobierno. La otra cuestión central al respecto, el segundo principio es con quiénes se va a avanzar en esa sostenibilidad. Y ahí hay una cuestión central dentro del campo nuestro, como les decía, de la economía popular, social, solidaria, que claramente va a ser con quienes producen los alimentos. Y entonces el principio elemental de la co-construcción de las políticas, o sea, desde el diseño mismo de las políticas, no la cultura a la que muchas veces estamos acostumbrados, que es solo desde el Estado, porque además es mucha responsabilidad. Tenemos que asumir el papel que tienen los gobiernos y el saber que tienen y también el saber que tienen los productores y poder generar esos pasos de reconocimiento, de traducción, de compartir tanto los saberes como en parte el poder y cómo avanzar a esa co-construcción. Otro nivel menor en términos de participación es la cuestión de la coproducción, que es que las políticas se diseñen desde el Estado y que quienes producen los alimentos se sumen al nivel de la implementación, pero allí donde, al menos desde la cultura de la monocultura, decimos, donde el diseño está todo a cargo del Estado, bueno, avanzar, aunque sea en esto de la coproducción, es interesante, pero sí esto de que los productores puedan empezar a participar sea en la coproducción o en el mejor de los casos en esto del propio diseño, porque el generar instrumentos de política que ya puedan satisfacer las necesidades desde el principio, como decía el propio principio 13, desde el momento en el que se está generando la política pública, los instrumentos van a llegar mejor, ya van a tener cuerpo desde el principio. Pero, como decimos, quizás no es con los productores, es con quienes intermedian o es con quienes están en el consumo. Hay que ver ahí cuál es la esfera que está pesando más, y por eso me gustaría llegar a esta tercera reflexión, que es tengamos todo el circuito de la producción y de la reproducción en cuenta, ¿sí? Muchas veces ponemos muchas fichas solo en lo productivo y por ahí cuestiones de la salud nos quedan afuera. Entonces recuperemos el consumo y problematizar el consumo. ¿Qué se está consumiendo? La pata de la nutrición es clave en todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la cuestión, como decimos, de esa esfera intermedia de la circulación, donde muchas veces ponemos el ojo en la cuestión de la comercialización directa, de las ferias, del productor al consumidor, o avanzamos en esto de achicar las distancias. La idea es, bueno, cómo tenemos la mirada amplia en la producción, la circulación, el consumo, para poder integrar esto de lo productivo y lo reproductivo con todo lo que se viene avanzando, y también por eso es importante que podamos dar lugar a las distintas prácticas con lo que nos va a ir inspirando tanto la conferencia de Blacho como el caso magistral de Rosario. Y también tener en cuenta que cada vez se está teniendo un instrumento súper heterogéneo que al principio estaban como muy focalizados en algunos, y hoy en día la verdad es que es súper interesante cómo se están sistematizando y se están dando lugar a desde una feria o esto que se habla de el comercio de cercanía, hasta las compras públicas, hasta el cooperativismo de plataforma. O sea, la idea es esto, empezar a ponerle nombre a cada
una de esas prácticas y en cada uno de esos lugares, según las especificidades y los actores realmente existentes en cada uno de los territorios, cuál va a ser el papel efectivo que va a poder tener el gobierno local, y por eso es tan importante espacios de intercambios como este para poder ir tomando como de cada una de las experiencias esas que pueden ser más útiles para los territorios. Bueno, sin más, le doy la palabra a Blacho, que nos va a inspirar muchísimo, y gracias, compañero, por estar acá. Hola, ¿me escuchan? Bien, bueno, mientras que van colocando la presentación, lo primero es agradecer pues a Ruth Muñoz y a los compañeros de Rosario, a Silvina y a Pablo por la invitación. Para mí es muy grato poder hablar pues, de dos ciudades donde he construido mis reflexiones sobre lo agroalimentario en relación con lo urbano, que es pues, Bogotá y Rosario. ¿No? Se fue un poquito se fue la presentación, no la estoy viendo. Bueno, esperemos. De un tema que es central, mientras que llega la presentación, es central, en los últimos años se ha vuelto más coyuntural y más importante a nivel global, que son los sistemas agroalimentarios de las ciudades, ¿no? La sostenibilidad alimentaria urbana es un tema muy importante. Tanto la FAO y otras instituciones han venido trabajando sobre cómo manejar y cómo generar sistemas agroalimentarios urbanos sostenibles. Y bueno, en ese punto entonces la ciudad ha tenido y tiene en este momento un rol importante, y es el de ejercer como en esa educación que no es propiamente una educación escolar, sino el hecho de cómo la producción de la ciudad y de los espacios urbanos implican transformar la vida de las gentes y en tal sentido pues educar a la sociedad, ¿no? Entonces es una educación no formal que pasa por producir nuevos espacios, o sea, cuando estamos hablando de la alimentación en una ciudad, pues ustedes saben que las ciudades están llenas de panaderías, están llenas de restaurantes, están llenas de mercados mayoristas, de mercados centrales, de centros comerciales. Y bueno, todo esto son espacios pues alimentarios, ¿no? Y no solamente alimentarios, sino que conectan directamente a estas mesas y comensales con los territorios de donde provienen los alimentos. Entonces, en ese sentido, lo que manifiesta esta carta de las ciudades educadoras son al menos 3 puntos que, leídos desde este lugar y conociendo también dónde está Rosario, pues tiene que ver con la satisfacción de las necesidades materiales, entre esos la alimentación, y vuelvo y reitero para pararnos también en Rosario, con los suelos y el agua, aquí está, y el agua que sostiene las ciudades, ¿no? Y la ecodependencia de la vida humana con la naturaleza externa y los límites del planeta, ¿no? Que es un poco reconocer que no vivimos solos y que además vivimos con una naturaleza externa a nosotros, que por eso podemos decir eso que soy porque somos, ¿no? En el sentido de somos porque los otros existen, pero también porque la naturaleza existe. Ya les diré por qué estoy mencionando esto, y la corresponsabilidad con los bienes comunes, que implica también el cuidado de la casa grande, ¿no? Para la vida digna de las generaciones futuras y para lo que en Colombia estamos denominando en este mismo momento como esto del soy porque somos, el vivir sabroso, que tiene que ver con vivir con dignidad y poder vivir tranquilos, que es parte de la manera como piensan las comunidades negras de nuestro país. Entonces, hay unas conexiones muy importantes aquí que la ciudad debe considerar para educar a su población y para enseñarles a habitar en nuevas condiciones que tenemos. Y es reconocer, y aquí voy a dejar que me dejen un poquito más de espacio para esta filmina, empezar porque hay una discusión sobre lo que ha sido la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria,
realmente los tres son marcos de gestión de la alimentación, de proveer la alimentación. La seguridad implica proveer a la gente de los alimentos que necesita de manera adecuada, con inocuidad, sin importar de dónde vienen y son producidos estos alimentos. La soberanía, que no es un término solamente académico, sino que ha sido producido, construido y reivindicado por organizaciones sociales que permiten decir que eso que comemos y esa seguridad debe hacerse con la producción propia o producción en las regiones y territorios donde vivimos o en nuestros países. Y la autonomía alimentaria es la condición que en la autonomía territorial o comunitaria de saber qué comemos y de dónde viene lo que comemos, más asociado a las comunidades étnicas, ¿no? Pero en este vínculo entre alimentación, economía y medio ambiente hay un hecho muy importante que es la comensalidad. Siempre que estamos comiendo, estamos compartiendo con otros. El hecho de comer es una comunión. El hecho que es posible a partir de la geografía agroalimentaria de cada ciudad. O sea, si hacemos el mapa de los alimentos, de los territorios que proveen de alimentos a Rosario, pues vamos a encontrar varios cordones hortícolas de la pampa húmeda asociados a la mesa de los rosarinos. Y así pasa también en Colombia, en Bogotá y en distintas ciudades. Entonces el abastecimiento es importante para mirar el abasto alimentario de las ciudades como un proceso de integración social y cultural de la ciudad-región, ¿no? Comprender que la ciudad no existe por fuera de la región, ¿no? O sea, no existiría una Rosario sin el sur de Santa Fe y sin la pampa húmeda argentina, y no existiría tampoco una Bogotá sin la región central y los Andes colombianos y cómo hemos apropiado el agua y los suelos de estos lugares. Entonces la gestión de la soberanía y la autonomía alimentaria pasa por elementos de economía y esa economía como integración social, pues es una economía social, ¿no? Que pasa por mirar cuál es la sostenibilidad alimentaria de la vida urbana. O sea, no podemos vivir sin comer. Esa es y no podemos reproducir nuestra vida social si no comemos. Y eso pasa entonces por reconocer el metabolismo urbano-rural asociado al abasto alimentario. Las ciudades no existen aisladas, las ciudades no son aisladas y son producto de un proceso de urbanización que va más allá de las ciudades y se incrusta en las regiones y en el campo, ¿no? Entonces hay una relación entre campo y ciudad que es importante ver en estos procesos de generar la soberanía alimentaria desde los gobiernos locales. Y para eso las ciudades deben preguntarse de dónde viene la comida para la ciudad, qué actividades económicas se involucran en ese hecho, qué poblaciones y ecosistemas sostienen la producción y si son adecuados los alimentos para la salud. Esos son unos puntos que traje ahí para mirar este punto sobre la alimentación, economía y medio ambiente. ¿Me puedes dar la siguiente? Gracias. Y entonces ahí pasa, pues, ¿qué podríamos hacer, siendo cortos y empezando a mirar, para gestionar la soberanía alimentaria desde los gobiernos locales? Lo primero, como ya lo venía enunciando, es reconocer que las ciudades son resultado de los procesos de urbanización entre el campo y la ciudad, entre comillas, decir que la ciudad es una cosa que es producto de un proceso de urbanización que va mucho más allá de los perímetros urbanos y que se vincula con el campo. O sea que una ciudad es la otra cara de la moneda de un campo. Y eso es interesante para ver lo que nos plantearán en Rosario, cómo Rosario surge en el corazón del agronegocio y tiene tantas cosas que enseñar, siendo una ciudad que está en el corazón del agronegocio, está trabajando por la soberanía alimentaria y tiene varias experiencias. También el hecho de fortalecer sus mercados mayoristas y minoristas como espacios públicos para la integración social. Creo que no es solo un problema económico en términos monetarios y de mercado, sino cómo en los mercados se integra la vida social, cómo el intercambio de productos conecta diferentes territorios, chacras, quinteros de diferentes lugares de un país o campesinos y cultivos de diferentes zonas de un país, nos integra en el mercado, y cuando estamos intercambiando eso nos estamos integrando socialmente. Identificar y fortalecer sus circuitos y territorios agroalimentarios, ¿no? Reconocer que la ciudad está anclada en unos territorios agroalimentarios
para sostener la vida y su mercado interno, ¿no? Que es distinto a reconocer que algunos mercados agroalimentarios sostienen con activos a la ciudad. Definir mecanismos para la protección y sostenibilidad de su estructura agroalimentaria principal. Y esto es importante, esta noción ya es saber cuál es la estructura ecológica que sostiene a la ciudad, ¿no? O sea, cuáles son esos nichos ecosistémicos, esas comunidades también, poblaciones y trabajadores que están sosteniendo parte de lo alimentario de la ciudad en las regiones y localidades para sostener esto. Al sostener esto estamos incrementando niveles de soberanía alimentaria. Siguiente. Entonces, es importante, y esto también es la idea de promover circuitos agroalimentarios con la conciencia de productor y con la convergencia de los productores, intermediarios y comerciantes. Creo que esto de los circuitos alimentarios ha existido una tesis que hay que eliminar a los intermediarios, y la tesis más adecuada es que hay que bajar los márgenes de intermediación y vincular a todos los actores en sus diversas subjetividades, actores económicos, para poder dinamizar la diversidad económica y la concurrencia de diversos sujetos económicos. Creo que los gobiernos locales pueden promover la soberanía alimentaria si reconocen que hay diversos sujetos económicos dentro de la ciudad, no solo hay unos tipos que hay que formalizar y homogenizar. Digamos que ese sería un punto importante. También hay otros elementos que pueden dar pistas sobre cómo hacer es reconocer y fortalecer los territorios agroalimentarios que sostienen no solamente lo alimentario, sino la cultura alimentaria de una ciudad, ¿no? E incorporar en su comprensión los circuitos productivos, incorporar en la comprensión de las ciudades la manera como estas ciudades comprenden los circuitos productivos, que éstas tengan en cuenta pues, la producción de desechos y la extracción de recursos. Acá, por ejemplo, una experiencia clara en Bogotá, mientras que pasamos a la siguiente, es la manera como se han instalado en la educación comunitaria el hecho de las pacas digestoras, ¿no? Entonces hay una densidad de pacas digestoras en Bogotá que es como algunos tenemos grupos que hacemos la recolección de los desechos alimentarios y estamos produciendo compost en algunas zonas comunitarias. Y bueno, dado que el tiempo no es mucho y lo más importante de la conversación que tengamos alrededor de esto, que ya contarles más allá de las conversaciones abstractas, un poco los aprendizajes que hemos tenido como sociedad, como académicos y como activistas de algunos procesos agroalimentarios en Bogotá. Y lo primero es que nosotros en el 2002, y nosotros promovido esto por las organizaciones campesinas y populares y comunales, generaron el mandato agrario del 2002 que incorporó por primera vez en la discusión urbano-regional la soberanía alimentaria. Y desde ahí empezaron a promoverse entonces mercados campesinos que posteriormente fueron llamándose circuitos cortos, y toda la discusión que hay sobre cuál es su alternatividad, si lo económico-social, si lo orgánico, si la proximidad, bueno, todas estas discusiones, pero en el 2002 ya se empezaron a instalar unos mercados campesinos cuyo aprendizaje para la ciudad fue el reconocer que la ciudad necesitaba de los campesinos para su sostenibilidad alimentaria, y que el campesino había tenido un elemento importante en la construcción de las ciudades. En ese sentido, otros elementos que puedes devolverlo un momentico mientras que cierro, gracias. En ese sentido, el proceso ha permitido también reconocer que cerca del 60-70% de los alimentos que ingresan a la ciudad son producidos por economías campesinas, y se instaló un debate muy fuerte sobre la posibilidad de que la ciudad reconociera el papel de estas economías en el sostenimiento de la ciudad, y posteriormente se logró empezar a discutir sobre un plan maestro de abastecimiento de la ciudad, y esto último que les he venido contando, de pensar en cómo el ordenamiento territorial ambiental de la región debe responder a las necesidades alimentarias
de los asentamientos urbanos de la región central. Ese ordenamiento territorial ambiental dispone que deben existir unos determinantes ambientales de uso del suelo y del agua que permite que se produzcan alimentos para el mercado interno y no solamente para la exportación. Entonces, eso sería como la presentación. Lo último que hemos podido aprender, pero que es estructural, es cómo el campesinado de sus tierras y territorios pues han operado en Colombia y en los conglomerados urbanos regionales como un colchón que atiende las crisis económicas, pero también las crisis como la última que acabamos de vivir, que es la del coronavirus, porque con este confinamiento terminaron por fortalecerse muchos proyectos de circuitos cortos asociados a la agroecología y a la economía social, que en este momento se van a hacer más visibles posiblemente en el nuevo gobierno que comienza el 7 de agosto. Eso sería lo que tengo para compartirles. Estoy atento pues de las preguntas. La idea, hasta donde yo entendí ahora, la dinámica, si bien ya tenés varias preguntas, sería que le damos la palabra a Pablo y después pasamos a las preguntas. ¿Les parece bien, Laura? Seguimos sosteniendo. Bien. Ok, entonces, Pablo, el piso es todo suyo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Primero pido disculpas por integrarme tarde al café, pero bueno, estamos con algunos problemas complejos en la Argentina y bueno, tuve una reunión de gabinete en el cual se pusieron sobre el tapete algunas cuestiones importantes y las alimentarias están siempre. Yo digo, lo que estaba convenido era poner un video para hacer un raconto de la historia, no aburrir contando la historia por ahí del programa de agricultura urbana, hacerlo más lindo, más agradable, y después hacer algunas consideraciones finales. Así que si están de acuerdo, yo pongo el video y después hago algunas consideraciones. ¿Se ve? Sí, se ve. Rosario es una ciudad que se encuentra a la vera del río Paraná, en la médula de la pampa húmeda argentina, lo que la convierte en un enclave importante en los centros de producción y exportación agrícola tradicional más grandes del mundo. Según las mediciones del último censo nacional, realizado este año, es uno de los centros urbanos más grandes del país, con una población estimada en aproximadamente 1.100.000 habitantes. El programa de agricultura urbana nace en el año 2001 a través de la incorporación de distintos equipos técnicos que venían trabajando en la universidad y en distintas ONG que traen la propuesta al intendente Wiener en ese momento para empezar a hacer huertas con una producción agroecológica como una forma de salir de la crisis de ese momento. Por lo tanto, empezó con eso y se empezó a buscar distintos espacios en las ciudades, que tenga que ver con cerca de las vías, en lugares donde había basurales, como en esta huerta, que es un costado de una ruta, y se empezó a producir. Y así muchas familias empezaron a ver que la posibilidad de producir le daba posibilidad del autoconsumo inicialmente, y después se empezó a construir un circuito de ferias que tiene la ciudad de Rosario, donde la gente puede encontrar esta producción agroecológica y puede llegar a todos los vecinos. En julio del 2002, el Consejo Municipal aprobó el Programa Municipal de Desarrollo de la Agricultura Orgánica, más conocido como Programa de Agricultura Urbana. Así, 700 terrenos baldíos y basurales se transformaron en huertas comunitarias para utilizarlos de manera productiva, cultivando verduras y hortalizas y dando trabajo a familias en situación de vulnerabilidad social. También se creó el programa de promoción de las compras y ventas de las verduras agroecológicas y de los productos con valor agregado. Este espacio de comercialización se da en las ferias y mercados de la ciudad,
cuya actividad inició en septiembre de 2002. Se conectó con la comercialización, porque para que eso funcionara necesitaba de la comercialización, es donde aparece la feria. Primera feria en el 2002, tuvimos la primera feria en la ciudad de Rosario, productores agroecológicos, así que tiene una larga data, digamos, el proceso. Esto crece y hoy tenemos 1.500 ferias en la ciudad y 250 mercados, con lo cual, bueno, esta relación entre la producción y la comercialización se sostiene. Dentro del marco de la soberanía alimentaria, podemos decir que el programa le da al ciudadano la posibilidad de elegir y acceder al consumo de alimentos agroecológicos, que consiste en las muchas ferias, los mercados y los puntos verdes distribuidos por toda la ciudad. El programa garantiza la seguridad alimentaria a través del acceso a alimentos saludables, de buen valor nutricional, de buena calidad y a un precio accesible. Los objetivos del programa de agricultura urbana están relacionados con varios aspectos. Desde lo económico, se busca, por ejemplo, incluir a las personas en situación de vulnerabilidad económica y social dentro de circuitos cortos de comercialización con valor agregado a través de la generación de empleo, garantizando el acceso a la tierra y apostando al desarrollo socioeconómico futuro. Desde lo social, promover la producción alimentaria local, el intercambio de saberes culturales y mejorar la calidad de vida a través de la alimentación saludable, que promueva una equidad social. Desde lo ambiental, se busca recuperar tierras urbanas para la producción agroecológica, aportando al cuidado del medio ambiente, generando pulmones verdes de producción de alimento en medio de la urbanidad y reduciendo la huella ecológica y de carbono. Para la ciudad de Rosario, la soberanía y la sostenibilidad alimentaria se constituye como una construcción necesaria y prioritaria en las políticas públicas de inclusión social, productiva y de comercialización sin intermediarios. En la actualidad, el programa de agricultura urbana cuenta con 7 parques huertas, 155 familias huerteras, 340 huerteros y huerteras, en el cual 65% son mujeres, 9 huertas comunitarias, 40 hectáreas cultivadas, 39 puntos de comercialización, un centro agroecológico de investigación y 2 dispositivos, chacras urbanas familiares y huerta en casa. La particularidad del programa de agricultura urbana es, nació en una crisis y se expande en las crisis. O sea, los parques huertas tienen cada vez más gente reclamando lugar para la producción. Es decir, ante situaciones de crisis la gente se vuelca a los parques huertas hacia la producción. Además, en la crisis, en el 2020, el año pasado, inauguramos el Parque Huerta Oeste de la ciudad, que era un anhelo que teníamos como subsecretaría y como ciudad, así que la verdad estamos muy contentos porque, digo, el programa está puesto en valor y sigue creciendo. En el año 2021, Rosario ganó el premio a Ciudades Resilientes e Inclusivas. El eje fundamental por el cual fue premiada la ciudad de Rosario tiene que ver con que, además de ser un programa sustentable en cuanto a lo ambiental y en cuanto a la producción de alimentos de alta calidad, porque son todos alimentos agroecológicos, libres de cualquier tipo de agroquímico, es la inclusión social que ha logrado a través de los 20 años. Tenemos previsto abrir un parque huerta nuevo en el norte de la ciudad, también abrir uno en la zona sudoeste. Hoy la agroecología es una gran demanda que tienen los consumidores rosarinos y creemos de que es una forma también de poder mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad, teniendo más espacios verdes productivos, y así que queremos ampliar esta red con más ferias, más mercados y más parques huertas. De esta forma, seguimos y seguiremos apostando a mejorar la calidad de vida de las personas, comprometiéndonos con la producción agroecológica, el consumo responsable y respetando el derecho a la soberanía y la sostenibilidad alimentaria. Bueno, yo veo los videos de esto y todavía me sigo sorprendiendo del programa de Agricultura Urbana de la ciudad. El video sirve como para que yo no indague en el pasado, pero sí pueda
mostrar y pensar el programa de agricultura urbana, como hay una parte del video que decía, a partir de las crisis. Y esto lo planteo así porque siempre que hubo una crisis en este país, de hecho nace una crisis muy importante, como fue la del 2001, este programa tuvo la virtud de sostenerse y ampliarse. Pero eso también tiene que ver con la decisión que tiene un Estado para llevar adelante y sostener una política pública como es esta del programa de agricultura urbana de la ciudad. Y esto también tiene que ver con sus trabajadores, que se comprometen decididamente todos los días para que cientos de huerteras y huerteros de la ciudad puedan seguir sosteniendo la producción agroecológica para que más personas, más ciudadanos se puedan incorporar en los procesos de consumo. Si pensamos el programa, que fue uno de sus grandes desafíos en la pandemia, porque si tuvimos un desafío era cómo sostener este programa en la pandemia, bueno, la verdad que esto que digo, de que se sostiene y se agranda en las crisis, bueno, mostró la fortaleza que tenía el programa y la decisión política que tenía el intendente y todo su gabinete de sostenerlo, porque los parques huertas fueron tomados como espacios esenciales para la producción de alimentos y de comercialización de alimentos. Así, cuando todos los parques huertas o las huertas de la ciudad estaban cerradas, perdón, de otras ciudades estaban cerradas, en la ciudad de Rosario los parques huertas estuvieron abiertos, sus trabajadores y trabajadoras fueron y pudieron seguir produciendo y garantizamos el sistema de comercialización. Con lo cual, todas las personas que estaban en situación de consumo con los productos agroecológicos siguieron teniéndolos. Por supuesto que esto implicó un esfuerzo muy grande, pero bueno, dio sus frutos y la verdad que estamos muy contentos. Pudimos, en el marco de la pandemia, inaugurar un parque huerta, teníamos un deseo que quedó trunco en el 19, que era el Parque Huerta del Oeste. Bueno, en el marco de la pandemia pudimos inaugurar un parque huerta, con lo cual eso implicaba que en el medio de la pandemia había una decisión política para poder seguir produciendo y acercando a los productores y a quienes consumían en este proceso de acceso a la alimentación agroecológica. También pudimos sostener los tramos formativos, por ejemplo, el huerta en casa, dado que la gente estaba en su casa, se hizo un huerta en casa virtual y se empezaron, todas las semanas teníamos un huerta en casa y la gente se acercaba a desarrollar actividades y a partir de ahí poder conformar su huerta familiar. La verdad que el huerta en casa fue un trayecto que creció de una forma que no lo calculábamos, y la cantidad de gente que se acercó a través de internet a estos procesos fue muy grande. También el Chacra Urbana nació en el marco de la pandemia. Nosotros nos dimos cuenta que en el reparto de alimentos que hacía el Estado, todos los alimentos eran de origen seco, de origen de consumo tradicional. Entonces dijimos, bueno, no puede pasar a un Estado que tiene una política de alimentación saludable que no esté pensando en cómo contribuir con estas personas en el proceso de acercarle una alimentación saludable. Entonces se creó el Chacra Urbana, que lo que hace es conectar estos alimentos secos con la posibilidad de producir alimentos agroecológicos para entrelazarlos, mezclarlos y empezar a tener una alimentación distinta, saludable, y que todos puedan acceder a la misma. También, porque acá el video no lo reseña, Rosario cuenta con un periurbano, que son 70 hectáreas que en su momento eran de producción tradicional de productos hortícolas, y hoy están en transición hacia la agroecología. La verdad que es un sueño
poder pensar que todos esos productores se conviertan en agroecológicos, porque vamos a tener un acceso a una cantidad de verdura en la ciudad, que no sé si hay alguna ciudad en el mundo que en su kilómetro cero pueda desarrollar una estrategia de acceso a alimentación agroecológica, como en el caso, si sumáramos los 40 hectáreas del Parque Huerta de la ciudad a estas 70 hectáreas del periurbano. Estamos en ese circuito, ya estos productores se han integrado a los mercados Arriba Rosario que tiene la ciudad, y de a poquitito lo vamos conformando un trabajo estratégico a futuro con respecto a la incorporación a la agroecología de todos estos productores y productoras del periurbano. Y para terminar, si se quiere, y hacer una reseña también, decir que la ciudad de Rosario tiene 80 hectáreas vacantes, de suelo vacante, que están protegidas, ¿sí?, para la producción de alimentos, y esto es sumamente importante, porque es una ciudad que está pensando a futuro respecto a la producción de alimentos. Tener una lucha, porque esto es una lucha sostener estas 80 hectáreas respecto a toda la dinámica de la urbanidad que avanza sobre todas estas tierras. Le ha pasado a Rosario en un montón de barrios donde huertas fueron convertidas en edificios. Bueno, hoy tenemos por ordenanza en la ciudad estas 80 hectáreas reservadas para la producción de alimentos, y eso es todo un logro a futuro, y me parece que tiene mucho que ver esto de que contaba yo, de cuando un Estado decide sostener una política pública en el tiempo, porque han pasado muchos intendentes y intendentas, y todos han sostenido en mayor o menor medida, pero todos han sostenido este programa. Yo, digamos, como conclusión, es el orgullo de representar a una ciudad que apuesta a la producción de alimentos y a la incorporación de un montón de gente con necesidades al trabajo de la producción de estos alimentos y en la comercialización directa, o sea, que la gente pueda acceder a todos estos alimentos sin necesidad de estar buscándolos, porque un montón de gente ya sabe dónde están nuestras ferias. Aparte, nuestras ferias están centralizadas en la ciudad, eso es otro punto importante que tenemos. Así que, nada, yo digo, rescato como elemento esto, y cuando hablamos de ciudad educadora, creo que en eso Rosario por lo menos pone su granito de arena, educando en cómo se puede producir y se puede acercar alimentos de calidad y saludables a toda una ciudadanía. Así que, bueno, muchas gracias, y estoy abierto a las preguntas. Gracias, Pablo, a vos. Me parece que con toda la presentación que nos hizo primero Blacho y después con toda la batería que nos presentó Pablo en nombre de esta gran ciudad educadora, tenemos para hacernos un gran festival ahora. Ya tenemos 3 preguntas, pero pueden ir dejando más. Arrancamos con las que tenemos. Estas 3 primeras son para Blacho, te las comparto acá, pueden ir dejando las demás, que el resto del Cyber está previsto justamente para esto, para el intercambio, y consideramos que es una instancia súper enriquecedora en este sentido. La primera es de Marta Sánchez, que dice, si podés desarrollar más el concepto de geografía alimentaria y cuáles son las claves a tu criterio para el diseño y sostenibilidad de un sistema alimentario de proximidad con base local. Y después David Birta hace una reflexión en cuanto al posicionamiento de los neoliberales y sobre a un candidato en particular con respecto a la soberanía alimentaria y a los mecanismos de mercado, y cómo una mayor oferta en teoría hace bajar los precios, y eso cómo incide, y después digamos, eso aparentemente nos beneficiaría a todos, hablando de
de la microeconomía convencional, y la pregunta que te hace es, ¿cuál es la consecuencia de asumir las teorías neoliberales en el tema alimentario? Si resulta beneficiado el consumidor, entre comillas, y cuál es la consecuencia para los campesinos y las organizaciones productoras regionales. La resumí, pero ahí ya todos pudimos compartir en el chat la pregunta más general. Igual de todas formas da para volver a hacer otra vuelta si hace falta. Bueno, no, pues aquí tengo también pensando un poquito las preguntas. Muchas gracias primero por las preguntas. Y bueno, pues empezamos por algo que me gusta mucho y es por preguntarme por la geografía agroalimentaria y un poco conociendo que hay un público brasilero acá, pues hay alguien que aportó mucho esto pues, del continente, que es Josué de Castro, con el libro de Geopolítica del Hambre, y también en Brasil, Glauber Rocha, con el nuevo cine brasilero. Todas las fábulas del hambre pues, son elementos que nos ayudan a ver cómo en el nordeste brasilero ha existido permanentemente una crisis alimentaria que de pronto el programa de Hambre Cero, que también tiene una versión urbana de Brasil, nos recuerda, y pues de ahí empieza a surgir eso. Pero bueno, en Argentina, y para pararnos en Rosario, hay dos profes que han venido trabajando de eso, una es Patricia Propersi y otra era Albanesi, y me estaba acordando de Miguel, del grupo de Claxo Agrario, que también tiene un libro sobre sistemas agroalimentarios. Y bueno, pues ahí puede uno retomar varios elementos como de las geografías alimentarias de cada país. Y ya otros elementos más recientes, pues desde los 90 toda la geografía anglosajona ha venido trabajando sobre las geografías agroalimentarias, y eso implica trabajar la geografía urbana. Por ejemplo, para poner un ejemplo, valga la redundancia, en Rosario, no, en Buenos Aires, el centro comercial Abasto era uno de los mercados minoristas en el barrio 11. Así, en muchas ciudades del mundo, muchos de los mercados de productores y mercados de pequeños productores minoristas se vienen reciclando y reconvirtiendo en la arquitectura y en los planes urbanos de las ciudades, ¿no? O en Rosario todos los hilos de trigo de la barranca del río, pues ahora son centros culturales. Entonces hay una historia de cómo se han alimentado las ciudades fijada en la trama urbana, ¿no? Y esa es una geografía agroalimentaria urbana. Pero hay una geografía agroalimentaria más rural, o de la relación urbano-rural, que tiene que ver con dónde están las huellas ecológicas alimentarias de las ciudades. O sea, dónde está el campo, la fuerza de trabajo, el agua, que permite la producción de alimentos para una ciudad, ¿no? Entonces uno podría decir en Argentina que en algunos cordones hortícolas. Entonces hay unos territorios agroalimentarios de la ciudad que no necesariamente están vinculados al perímetro urbano o a los territorios político-administrativos de las ciudades. Y de esos temas pues se han desarrollado pues una geografía agroalimentaria que es de un corte de economía política, o sea, digamos marxista, en el sentido de ver cómo se produce espacio a través de eso, cómo se producen paisajes en la economía política de la alimentación. Y hay otro que se ha vuelto más de redes alimentarias, de cómo los alimentos son objetos y actores, ¿no? Que tejen relaciones y que vinculan procesos, como los alimentos nos vinculan socialmente, y entonces los alimentos son agentes, y ahí hay como una geografía metida en la tecnociencia, de estas cosas del actor red, del alimento como actor red. Y hay otra que es muy interesante y que toca mucho las dos anteriores tocan con la economía social, pero otra que tiene que ver con profundizar la diversidad económica, y es dos autoras ahí, son Gibson y Graham, que hablan de la economía comunitaria y de la diversidad de actores, y de ahí surgen todas las perspectivas de los circuitos cortos, cadenas cortas, y de qué es lo alternativo en los circuitos alimentarios, en el sentido de la diversidad económica, y de empezar
a conectar a los consumidores y productores. Entonces a eso me refiero con la geografía alimentaria de una ciudad, pues es un tema inmenso que poco, creo que hemos abordado poco, no con la densidad que requieren las ciudades latinoamericanas, pero ya, por ejemplo, la FAO ha impulsado estudios tanto en Ecuador y bueno, y en el mundo hay muchos casos parecidos. Bien, ahí me tomé bastante. ¿Cuáles son las claves del sistema alimentario sostenible? ¿No? Pues lo primero es reconocer que los alimentos no salen de la nevera y que no llegan a los mercados de productores de manera espontánea, sino que hay un proceso de producción detrás que implica reconocer sujetos económicos que sostienen la producción de alimentos de las ciudades. Entonces, sería como la sostenibilidad económica y del trabajo. Y después reconocer que para que eso se produzca tiene que haber unas condiciones ambientales, ¿no? Y unas dinámicas climáticas que permiten que haya disponibilidad de suelos y de agua para que se produzcan esos alimentos. Y después vienen pues los elementos externos que habría que internalizar, ¿no? Pues nuestra dependencia de agroquímicos, ¿no? O de fertilizantes, cómo podemos hacernos sostenibles o autónomos en términos de quién provee la urea que se incorpora en los alimentos, si estos no son agroecológicos y cómo se reemplazan esos fertilizantes. Ese es todo un problema que ya no solamente tiene que ver con la geografía alimentaria, sino con la geopolítica alimentaria. Siempre estamos incorporando al precio de los alimentos nuestra dependencia de esos insumos. Los otros elementos son los de proximidad, ¿no? Entonces hay un gran debate en el mundo, digo que es grande porque uno como que llega con la banderita de que cuando los alimentos son cercanos ya tenemos un circuito alternativo, ¿no? O que cuando son saludables, entonces ya o son orgánicos o son producidos por la economía social. Entonces ahí habría que mirar qué es lo alternativo y es una gran pues, discusión porque si son producidos cercanamente pero siguen siendo producidos dentro del el sistema del agronegocio o el uso de agroinsumos, pues no son buenos para la salud. Y bueno, ahí aparece todo el hecho de lo que es la comensalidad, de lo que está en disputa detrás de los alimentos. Entonces sí habría que pensar que no solamente qué es lo sostenible, sino qué es lo alimentario, qué es lo alternativo, ¿no? La base local no hace que las cosas sean alternativas. Eso ya lo han demostrado. Por ejemplo, yo me puedo ir aquí a los mercados de la región central de Bogotá y ver que todo viene de cerca, pero todo está incidido en su precio y en su composición por los agroinsumos, pesticidas y agroquímicos. Entonces, pues es local, pero no es alternativo desde la perspectiva de la salud. Aunque es alternativo en la perspectiva de que es de economía campesina. Entonces, bueno, esa es una cosa que tenemos que matizar y mirar en cada contexto cómo construimos la alternatividad según los actores sociales, si están basados en la salud y ojalá pues que se puedan integrar todos estos aspectos, ¿no? Que sería, ahí estaba pensando en lo de Ruth cuando dices interseccionalidad, que lo entiendo más con los actores, los diversos actores cómo están interceptados porque tienen diferentes situaciones de clase, de género, de cultura, y como que en esta discusión le pegaría más la integralidad de las políticas públicas, teniendo en cuenta que no podemos mirar, digamos, lo alimentario sin considerar lo urbano, sin considerar el campo, sin considerar el medio ambiente y sin considerar la salud, y a veces como todo está sectorizado, no logramos integrarlo, ¿no? Ese sería como un punto ahí para tener en cuenta. Pues esta puede ser sintética, ¿no? Sobre qué implica introducirle el neoliberalismo al sistema alimentario o reconocer que lo único que puede regular el mercado alimentario es el mercado, ¿no? Y no otras instituciones, y que el libre mercado asigna a todos, pues reconocer así a rajatabla lo neoliberal, pues lo que nos somete es al hambre, ¿no?
al hambre de unos sectores de la población. Creo que ese sería como la respuesta más contundente. O sea, sometemos a algunos sectores de la población al hambre, ¿no? Y yo creo que sería ¿Y cuál sería el impacto sobre los consumidores? Pues el hambre y la posibilidad de no contar con lo que consumen, ¿no? Porque no se produce lo que consumen porque solo se produce para el mercado. Y pues ahí es la relación que hay entre neoliberalismo y seguridad alimentaria, ¿no? No necesitamos producir lo que vamos a comer, necesitamos producir lo que vamos a vender para con esas divisas adquirir en el mercado alimentario mundial los alimentos que se proveen a las ayudas alimentarias y demás. Podríamos seguir hablando sobre neoliberalismo y hambre, pero pues creo que con eso estaría por ahí las preguntas. Que además nos apasiona, como somos discípulos de José Luis Corallo y él nos hace todos los esquemas es plantear desde ahí, nacemos a nivel político, a nivel económico y demás, nos formamos desde ahí, la verdad es que podríamos estar horas. Si no hay preguntas para Pablo, yo me voy a tomar el atrevimiento de arrancar con una, si se puede. ¿Sí? ¿Me dejan, Laura y Sil? Bien. Porque la verdad para mí es un privilegio poder tenerlo a Pablo acá, y además porque mi campo de estudio es el conurbano y estoy como muy ahí con los 24 partidos del conurbano, entonces estar ante Rosario, además que es nuevo y que, digamos, en cuanto a lo que estamos viendo, venimos como siempre, nos resuenan un montón de cuestiones, y puedo vincularlo también con esto que decía en cuanto a la pregunta recién que decía David, y a la respuesta de Blacho, porque estamos terminando una tesis, digamos, una tesis que dirijo yo, que hizo Celeste Barrio Nuevo, de analizar políticas locales que vinculan agroecología con economía social y solidaria. Y una cuestión interesante es que, si bien hablábamos, podemos entrar como en la discusión más teórica de la cuestión de la integralidad, interseccionalidad. Al final Celeste definió lo de la interseccionalidad, y ahí hay como una serie de principios de Hintze que nos lo pautan. Y la verdad es que en Rosario está buenísimo que es desde la Secretaría, y que esté planteado en conjunto, ya desde el vamos, la cuestión de economía social y soberanía alimentaria, pero lamentablemente son muy pocos casos en todo el conurbano que se encaran así. Y una de las cuestiones que lamentablemente siguen como convencionales, en parte es porque creemos, son algunas de las hipótesis, esto lo trabajé yo en mi tesis doctoral, tenemos muchas continuidades a nivel microeconómico con esas teorías neoliberales que parecerían tan alejadas de nuestra economía social y solidaria, pero sin embargo lamentablemente no están. Entonces, cuando vamos a pensar, ponemos el foco quizá en la producción y en la oferta, pero no creemos que muchos de esos productos agroecológicos vamos a ser nosotros mismos los consumidores. Esto básico que decía Blacho al principio de estar planteando la cuestión mercantil para el mercado interno, para la exportación, la gran Argentina productora de alimentos, mucho de lo que se nos da es que está pensando siempre con los ojos hacia el puerto. La soberanía alimentaria es pensando para nosotros. Entonces, todas las políticas que vos planteabas, Pablo, desde Rosario, es poniendo en el centro también la cuestión desde muy articuladamente la producción, el consumo, y no solo desde el autoconsumo. Quizás al principio me parece que sí, pero después con todo el desarrollo de los mecanismos alternativos de la circulación ya no. Entonces mi pregunta, y perdón que fue muy largo el comentario, pero era como para hacer la comparativa, porque nuestra metodología siempre es comparativa, porque nos parece que también ahí hay como mucho de aprendizaje para los gobiernos locales. La pregunta es para quienes están como en cero, ¿no? Y tienen como un enfoque por ahí tan completo, apabulla.
¿por dónde empezar? O sea, esto de, evidentemente se dieron como muchas condiciones y es un plazo como súper largo y es una batería de instrumentos como muy complejo. ¿Vos qué recomendarías como en esta coyuntura actual que no deja de ser hipercompleja, de inflación, de guerra, ¿vos qué dirías? Miren, si tienen que arrancar, yo diría, después de todo esto que hicimos nosotros, vayan por acá. ¿Qué pregunta? A ver, Rosario lo que hizo fue, ante una situación social muy compleja, como fue el 2001, donde la gente se quedó sin trabajo, con la gente se quedó sin la posibilidad de poder pensarse a futuro, porque uno cuando pierde el trabajo deja de pensar a futuro, y uno de los problemas que acarrea es cómo acceder a comer, que es una de las cuestiones básicas por las que atraviesa el ser humano. Bueno, lo que dijo, bueno, acá tenemos un montón de tierras que están vacantes, o un montón de tierras que están en desuso. ¿Qué podemos hacer con esas tierras? Bueno, pongámonos a producir alimentos. O sea, la gente tiene necesidad de consumir alimentos, bueno, démosle la oportunidad de producir alimentos, pero démosle la oportunidad en serio, con una posibilidad de acceso a una alimentación saludable, ¿sí? Entonces, bueno, había un programa no era un programa, era un conjunto de estrategias que se venían desarrollando en el municipio, con algunos técnicos agroecológicos, y se decidió que se volcara toda esa experiencia con huertas comunitarias, se volcara a un programa estatal de acceso a las huertas. Bueno, yo lo que creo que ahí lo que pasó es que la gente, la necesidad y la situación por la que estaba atravesando, a partir de esa necesidad, la volcó a producir, la necesidad de producir alimentos para el autoconsumo. Después se dio cuenta que además de autoconsumir, podía desarrollar estrategias de comercialización y tomar eso como una herramienta laboral. Y es lo que pasó, se fue dando naturalmente, el Estado lo empezó a ver eso, y nació el programa de Agricultura Urbana, que hoy cuenta con las 40 hectáreas, que parecen, digamos, yo te digo así, 40 hectáreas es un montón para una ciudad producir en su interior 40 hectáreas y que haya más de 350 familias que están produciendo alimentos. Yo lo que recomiendo siempre en estas situaciones, hay que atreverse yo me atreví, en la pandemia me atreví a generar mi propia huerta y consumir mis propios alimentos. Y lo podía haber ido a comprar, y no lo hice. Empecé a producir, y mis hijos empezaron a producir conmigo, obviamente que los tengo que empujar, porque es muy difícil, pero mis hijos en la pandemia aprendieron lo que es una huerta, aprendieron lo que es los residuos, cómo tratar residuos, o sea, los residuos que tenían que ver con lo que se podía tirar en una bolsa, pero también lo que se podía recuperar y lo que podía servir para el abono de la huerta que estaban haciendo. Hoy tengo una abonera en mi casa prácticamente armada por ellos, tengo una pequeña huerta, bueno, yo creo que todo el mundo puede realizar, es un pequeño esfuerzo, es darle vida a algo chiquito, pero que uno se involucra en esto, y después la posibilidad de encontrar espacios de comercialización. O sea, una ciudad tiene que generar espacios visibles de comercialización, y acá entra, además de generarlos, acá entra algo sumamente importante, que es el precio, el acceso. Hoy, digamos, en un montón de lugares me ha pasado que el acceso a alimentación distinta, o un producto agroecológico, es caro. ¿Tá? Bueno, Rosario tiene una inversión, el Estado invierte para que la gente acceda a un precio distinto productos, ¿sí? Agroecológicos. Entonces uno va a una feria y compra en el mismo valor que estaría comprando en una verdulería una lechuga, bueno, compra una lechuga agroecológica. Y la diferencia económica es mínima. Ahora, ¿qué pasó? El Estado invirtió en tierra, el Estado invirtió en semillas, el Estado invirtió en parquizaciones y obras hidráulicas para que sean una realidad esas huertas. Y bueno, esto tiene que ver con pensarse en el futuro, ¿sí? Cuando un Estado dice, bueno, yo me pienso en el futuro, digo, hoy estamos discutiendo
un banco de semillas para sostener y para poder guardar estas semillas que fueron traídas en su momento desde otro lado, pero poder guardarlas y garantizar su origen dentro de lo que es un banco de semillas por si hubiera algún problema en el futuro ambiental. Entonces dijimos, bueno, tenemos 20 años de historia en esta semilla, bueno, armemos un banco, guardemos parte de esta semilla que para nosotros es oro. Digo, para otro es una semilla, para nosotros es oro. ¿Sí? Y hoy lo hablábamos con el Museo de la Ciudad y se emocionaban porque nosotros estábamos planteando que eran los museos los que tenían que guardar esto, porque a diferencia de sus otras obras, estas eran obras vivas. Pero digo, tiene que ver con esto, tiene que ver con poder pensarse producir, poder pensarse que puede ir a comprar un alimento de calidad, diferente, que tiene una huerta cerca. Bueno, Rosario tiene más de 1.500 ferias anuales donde los productores pueden vender, y esto de quitar el intermediario en el medio también nos genera la posibilidad de reducir los costos. Bueno, tiene que ver con la decisión de un Estado. Cuando el Estado decide invertir, pasan estas cosas. Y no es casual que el otro día en una conversación lo hablábamos con Ruth y con Flavio, no es casual que haya sido un médico el que haya empezado este proceso. Digo, la decisión de Hermes Wiener en su momento de apostar en una cuestión como esta fue central para poder pensar no solamente la salud pública, porque Rosario tiene una salud pública de calidad, sino poder pensar una alimentación de calidad. Y bueno, todos los demás intendentes e intendentas que tuvo la ciudad así lo entendieron. Bueno, me toca conducir en este momento un espacio como es el de economía social, pero donde tengo un intendente que me dice, vamos por más, y vamos por 2 parques huertas más, y vamos por más producción de alimentos, y vamos por más comercialización de alimentos. No cerremos en pandemia la feria, al contrario, las ferias tienen que estar abiertas porque garantizan trabajo, pero también garantizan inclusión, y también garantizan la posibilidad de acceso a productos de calidad diferente. Así que digo, yo no sé si respondo tu pregunta, pero para nosotros es muy importante entender esto como una política pública, y toda política pública tiene un costo, ¿sí? Un costo económico, pero es un costo económico que la sociedad avala, porque hoy las ferias, ¿sí? En la ciudad de Rosario, las huertas en la ciudad de Rosario, los parques huerta, son un valor en sí mismo para la ciudad. O sea, a mí me pasa que las recorro y hablo con la gente que consume y hablo con los que producen, y hemos logrado una hermandad, y nadie concibe una ciudad como la de Rosario sin ferias y sin huertas. Eso es un logro y un triunfo de una política pública. Y creo que por más que venga quien venga, le va a ser muy difícil destruir estos procesos, porque la gente ya los tomó como propios. Es una política de la cual se adueñó la gente, ¿sí? O sea, la gente hoy, el ciudadano y la ciudadana rosarino, se adueñó de una política pública. Y es cuando pasa esto, al igual que la salud pública, porque otro de los temas es la salud pública, son inquebrantables, no se pueden romper, cuesta un montón desmantelarla. Pueden desmantelarla, pero el costo va a ser el mismo. Esperemos que no. De hecho, bueno, uno de los factores claves de la sostenibilidad que nosotros estamos investigando, no solo de los sujetos de políticas, sino de las políticas, es justamente esto, digamos, como vos decías, hay una firme convicción política de parte de ustedes como gestores públicos, entonces ahí nosotros identificamos eso, gestores públicos que sean militantes, que estén convencidos en este tipo de políticas públicas, y por el otro lado, actores que las estén sosteniendo también. Ese es ahí, y esa relación, como vos decías, hermanada, esa palabra que usaste, es una cuestión clave para la sostenibilidad de estas políticas. Muchas veces miramos solo la sostenibilidad de los sujetos de política. Bueno, lamentablemente tenemos que ver la sostenibilidad de las políticas también, porque son muy sensibles a los ciclos políticos partidarios. Tenemos más preguntas.
para Flavio, desde la perspectiva de la economía social y solidaria, ¿qué consideración tiene usted respecto a la agroecología como camino y ya no solo como alternativa, como algo distinto, sino como el paradigma a ser apropiado? En Rosario, ambos programas están muy avanzados, reconocidos internacionalmente, pero el sistema alimentario local no ha sido modificado profundamente aún, porque para alimentar a más de 1 millón de habitantes, desde luego importa muchos alimentos. Digamos que es un metabolismo dependiente de otros semejantes. En definitiva, ¿es viable la agroecología para un país, una región? Y claro está que estamos en tema alimentación, por no mencionar los servicios ecosistémicos, la calidad de vida de la población en estas ciudades. Temón. Muy bien, no, pues me toca aquí acudir a mis amigos, a Peter Rosset, y en lo que vamos con lo de la agroecología. Pues lo primero es que la pregunta que estás haciendo sobre la agroecología es viable para una región o para un país, es el tema de investigación, digamos, de frontera, en el que se está mirando cómo se escala la agroecología, ¿no? ¿Cómo vamos a sustituir el régimen agroalimentario, digamos, corporativo, que es dependiente del petróleo? Esa sería la pregunta que estás haciendo. O sea, ¿vamos a lograr sustituir el régimen agroalimentario corporativo dependiente del petróleo, sí o no? Y bueno, una de las apuestas ha sido la agroecología. Por ejemplo, Brasil, cuando montó Embrapa, tenía una propuesta. Y eso tiene que ver un poco ahí con las tensiones entre Brasil, entre Argentina y Paraguay, además. Y el negocio de la soja, que es profundamente dependiente del petróleo y está asociado a multinacionales norteamericanas. Entonces la pregunta que haces es súper interesante porque nuevamente digo, Rosario está en el corazón de sus problemas, de la geopolítica agroalimentaria del continente sur. Y a pesar de que está en medio de eso, está haciendo agroecología y estas cosas, lo cual es o una contradicción o algo muy esperanzador. No sé, bueno, no lo he logrado resolver. Pero el asunto es que esa pregunta que haces es importante porque en algunas experiencias la agroecología ha logrado escalar digamos, su magnitud, su escala, de pasar de una sola granja, de una huerta a otras, pero tiene que haber un sistema económico y social. Entonces ahí es cuando la agroecología no es solamente un modo de producción, sino, dicen los campesinos, una forma de vida, una filosofía, bueno, y pues que pues, puede ser semejante a lo cuando se habla del agronegocio, ¿no? No es solamente una forma de producción, es una forma de vida, una cultura que tiene su propio canal de comunicación, que manda mensajes para comprar un tipo de carros, un tipo de maquinaria, o sea, tiene que haber pues como una constelación de actores encadenados para que la agroecología funcione. Tiene que haber, por ejemplo, producción de agroinsumos agroecológicos, y para eso no se puede pues que un actor haga todo, que produzca los agroinsumos, que los comercialice, que los distribuya y además que produzca los alimentos. Tiene que haber pues un circuito agroalimentario, un circuito agroecológico más amplio, o una estructura agroecológica alimentaria, que es hacia donde van estos temas que se tienen que soportar en las estructuras agroecosistémicas. Bueno, entonces la pregunta es que eso está por verse. Hay autores que dicen que, por ejemplo, la proteína que tienen nuestros cuerpos hoy son de origen del petróleo, a diferencia del siglo XIX, donde la proteína era de origen del sol. Entonces, si sacamos el petróleo de nuestra dieta alimentaria, pues no vamos a suplir la energía. Y ese es todo un tema grandísimo de la supervivencia humana y de la alimentación humana. Entonces, creo que tu pregunta es muy clave. Empecé por lo último y pues es una pregunta que hay que ponerla pues sobre la mesa de todos. Efectivamente, sí, creo que Rosario tiene un metabolismo dependiente como todas las otras ciudades. O sea, las ciudades no son autárquicas y eso desde Egipto. O sea,
hay un libro muy interesante que se llama La ciudad hambrienta y muestra cómo en Egipto cerca del 30%, 40% de lo que se comía en Egipto, en Mesopotamia, bueno, en estas ciudades que se empezaron a fundar venía de muy lejos, o Londres también, en el siglo XIX, o sea que esto de los circuitos cortos, que vemos que es alternativo, pues hay que verlo también con la historia de cómo han sido los circuitos largos alimentarios constituyendo las ciudades y las dietas de las ciudades, y que eso pues consume más agrocombustibles, más energético, pero no hay, digamos, un metabolismo urbano autónomo, sino que depende al menos de las regiones, ¿no? Por lo menos de dónde viene el agua. Ahora, en la medida en que ese metabolismo está más incorporado a la producción nacional, pues tenemos más autonomía y por tanto más soberanía, sería como, entonces hay que reducir la dependencia externa, pero, y eso es construir soberanía, pero no se va a eliminar del todo. Efectivamente, ¿qué más? Bien, yo creo que ahí está la respuesta a las preguntas, creo. Gracias, Blacho, gracias, Pablo. ¿Pablo quiere decir algo? ¿Tenemos que ir cerrando o nos van a echar? Sí. No, rápido. Yo creo que no hay peor lucha de la que no se da, digamos. Nosotros podríamos vivir tranquilamente de todo lo que se produce alrededor de Rosario y sin embargo es una ciudad que está apostando a que haya alternativas y que entiende que en el futuro necesita de producir alimentos de otra forma, de otra calidad. Digo, a pesar de vivir en la médula de la producción agrícola tradicional, o sea que tranquilamente se puede... Digo, tenemos mucha pobreza también y tenemos mucha gente malnutrida, mal alimentada, y eso es una consecuencia futuro. Entonces el municipio tiene que pensar también en eso. ¿Cómo hacemos para que todas esas personas que el único recurso que van a tener es acceder a alimentos, por ejemplo, secos, digo, pan, secos, la alimentación básica, digamos, bueno, tenemos que darle una oportunidad. Pero también tenemos que dar una oportunidad al que puede acceder a alimentos, decirle, che, mirá, hay algo diferente, tenemos la posibilidad de pensarnos de otra forma alimentariamente. Digo, si no, es McDonald's, digo, no quiero, digo, nosotros, digo, la disputa, ¿cómo será que, digo, hoy estamos hablando del Parque Independencia, se va a inaugurar un McDonald's, ¿no? Bueno, nosotros estamos pensando en inaugurar un punto saludable enfrente. O sea, al menos tenemos que plantearnos, y para eso está la economía social, ¿no? Plantearnos que hay cosas diferentes de las cuales se pueden ver desde otro foco, pero hay algo que es sumamente importante. La economía social tiene que animarse a discutir el desarrollo local. Yo no sé si la economía social piensa en estas cuestiones. Para mí es fundamental. Digo, Cafiero por ahí nos marcó en su momento, Mario Cafiero, nos marcó esto. A mí me llegó mucho esto de pensar a la economía social como desarrollo local, porque tiene que ver con trascender el pensamiento, qué sé yo, tradicional que uno tiene en la economía social. Porque uno se piensa discutiendo, ¿sí?, con la economía tradicional, pero discutiendo en términos de desarrollo. O sea, ¿qué ofrece cada una en cuanto al desarrollo futuro? Y bueno, el alimento es una de las discusiones que tenemos, y gran discusión que tenemos. Entonces, digo, la ciudad tiene que apostar a una alimentación diferente, tiene que apostar a poder recuperar ciertas tradiciones en lo alimentario. Digo, yo siempre discuto, ¿no? Cuando nuestros abuelos vinieron a la Argentina, trajeron la huerta familiar, trajeron las gallinas que ponían los huevos y hacían... Digo, y eran, en una casa era casi como un espacio de producción.
¿sí? Yo recuerdo, la casa de mi abuela era pequeña, pero recuerdo que atrás era un vergel. Entonces, bueno, tenemos que recuperar también esas cuestiones que nos hacían buenos ciudadanos, digamos, y eso también nos genera, digamos, la posibilidad de pensar una alimentación en otra escala, con otras diferencias. Digo, a lo mejor es romántico lo mío, ¿no? Pero yo creo que la ciudad ha demostrado que puede pensar en otro esquema, ¿sí? Y la apuesta va por ahí. Si no, no estaríamos invirtiendo en 2 parques huertas nuevos. No lo haríamos jamás. No estaríamos invirtiendo en nuevas ferias, no estaríamos trabajando con nuevos productores, no estaríamos pensando un periurbano agroecológico. Estaríamos diciéndole, bueno, sigan produciendo así mientras produzcan alimentos. No, estamos pensando que ese periurbano tiene que sumarse a la apuesta agroecológica. No estaríamos diciendo, vamos a sostener a capa y espada 80 hectáreas para el futuro seguir produciendo alimentos. Esas son decisiones políticas que toma una ciudad. ¿Sí? Y digo, a lo técnico se tiene que sumar lo político. Y acá van de la mano. Y este programa lo demuestra. Pero también demuestra que una ciudad, cuando toma decisiones al respecto, puede llevarlas adelante, como es el caso del programa de agricultura urbana. Gracias, Pablo. Ahí les compartí 2 links muy especiales. Difícil hacer un cierre muy rápido con todos los temas que acabas de plantear. Y además justamente ya diste como en el kit de varios de los que a mí me parecían interesantes para este cierre. En esos links, por un lado, dejarles la página de Mario, donde con su equipo de toda la vida y con su equipo de ahora del INAES hemos ido compilando muchos de sus últimas intervenciones y de las históricas en varios de los ejes que él ha trabajado históricamente, y ahí invitarlos también a la lectura, a la participación y demás. Y el anterior es una compilación que con Mario la discutimos también, que es uno de los últimos libros con José Luis Corallo, que es Economía de las Ciudades, y en el primer capítulo lo que hacemos es, con José Luis, discutir el concepto de desarrollo local desde la economía social. Y justamente esto que vos decías, tenemos que animarnos, bueno, una de las materias que nosotros damos, y también en las 2 maestrías y en el doctorado de estudios urbanos, es justamente eso, es problematizar nociones como estas que están bien desde el pensamiento hegemónico. Y hay una serie de principios que son estructurales, y ahí es como desde lo local, por eso es clave, no es lo local, es desde lo local, porque en lo local está lo sistémico. Entonces pensar en todos los niveles, lo micro, lo meso, lo macro y lo sistémico, recuperar la escala de lo nacional y la escala de lo sistémico que se materializan todo el tiempo a nivel de lo territorial. Desde lo local ver cuál, volver a la consigna del inicio, cuál puede ser el papel de los gobiernos locales, y sin duda el concepto clave que surgió acá todo el tiempo en el cyber, de la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Con el eje de las personas y de la naturaleza. Entonces, cómo estar satisfaciendo necesidades. Al principio parecía que podía ser focalizando en algunos sectores, pero claramente con el nivel de las preguntas que se plantearon en el chat y con las respuestas que fueron planteando ustedes, se está pensando sin duda en instrumentos de políticas y en respuestas para toda la población, que es lo que se plantea la soberanía alimentaria. Así que bueno, Laura, me parece que misión cumplida. Te dejo para el cierre. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todos. Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias, Flavio, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, y a todos y todas que nos acompañaron. Les voy a leer que nos acompañan de la ciudad de Quito, Ecuador, de Neiva, de Colombia, de Sunchales y Rosario, de Argentina, de Bogotá, de León, México, Armstrong, San Justo, de Argentina, Medellín, de Colombia, de Caguas, Puerto Rico, de Oaxaca, México, de Victoria de Santantao, de Brasil, de Sarandí, de Brasil, de Curitiba, de Brasil, y Paso Fundo, también de Brasil. Esas son las ciudades que hoy han participado. Así que para nosotros es, bueno, creo que ha sido un ciber muy interesante.
esto empieza, esto es para que empecemos un debate en este marco del cibercafé, así que allí tienen en el chat el link para poder acceder. A partir de en 2 o 3 días estará abierto el foro, también van a estar subidos los videos, tanto en portugués como en español, para que podamos verlo. Vamos a subir todos los links que aquí se han compartido y todas las cuestiones que vayan llegando, pero realmente queremos invitar a las ciudades y a las personas que han participado hoy a dejar sus opiniones en el CIBE, en el foro de la red temática, y a subir y compartir sus experiencias, que seguro en cada ciudad hay muchas cosas para compartir con las demás, así que invitamos a las ciudades también a cargar experiencias en nuestro banco de experiencias. Creo que ha sido muy interesante, creo que ha estado todo el tiempo sobrevolando esta cuestión de cómo es importante la educación en sentido amplio, que es la que nos permite, bueno, tener una educación ciudadana, tener más conciencia de bueno, lo que producimos, lo que comemos, lo que transmitimos, lo que dejamos a las generaciones futuras, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad como generación, como personas, pero también tenemos una gran responsabilidad al frente de las ciudades, con la necesidad de ir pensando políticas que hagan hacer andar la rueda hacia adelante para tener ciudades mejores, donde podamos vivir mejor todos y todas. Así que muchísimas gracias. Abrimos este debate y esperamos encontrarnos pronto en una nueva edición del Ciber y en el espacio del foro y en las distintas interacciones. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los participantes y las participantes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No, Gracias, gracias. Hasta pronto. Gracias, abrazo. Abrazos.